Vamos a hablar del tema de la adversidad en relación a la salud. Como hemos dicho en otras charlas, nosotros a nivel de nuestra conciencia somos los creadores de nuestra realidad, en forma consciente o inconsciente. Esto implica ser los creadores de nuestra felicidad, de los ámbitos donde nos va bien, o de la adversidad, cuando tenemos dificultades. Una de estas dificultades puede ser de salud. Al hablar de salud tenemos que hacer referencia directa a la genética. Digamos que la genética determina en buena parte nuestro estado de salud. ¿Qué es la genética? Es un área de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Estudia los fenómenos biológicos relacionados con la herencia, los ancestros y el ADN. Básicamente tiene que ver con nuestro acervo genético y en relación pues a nuestro estado de salud. Los genes dictan los parámetros de comportamiento y reacciones físico-químicas de nuestro cuerpo, afectando no solo la parte física, sino la parte emocional. Voy a leer los elementos que componen la genética para tener un conocimiento más claro del tema. Hablemos primero que todo del núcleo de la célula. En el núcleo de la célula se encuentran todos los elementos de la genética y el núcleo de la célula, digamos que es como si fuera una enciclopedia donde está la información total genética del ser humano. Ahora bien, ¿qué es el cromosoma? En el núcleo están los cromosomas. Para entender qué es un cromosoma, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestras células no tienen un solo cúmulo de ADN en su núcleo, sino que este ADN se encuentra organizado, almacenado de una manera estructurada. Estas estructuras en las que se organiza el ADN se denominan cromosomas. Entonces, para decirlo de alguna forma, el cromosoma es como un libro. De esa biblioteca, cada tomo, cada libro, es el cromosoma. Ahora bien, hablemos ahora de los genes. El gen es una unidad de almacenamiento de información de los seres vivos. Son también unidades que se heredan de padres a hijos, pasan de padres a hijos. Un gen es un segmento del ADN que codifica para una proteína. Codificar significa, en este caso, que cada gen contiene información para la producción de una proteína que llevará a cabo una función específica en la célula y en el organismo. Digamos que el gen se asimila como a un capítulo del libro. Ahora bien, hablemos en este momento entonces del ADN. El ADN básicamente es como cada palabra de ese libro. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Es una molécula presente en casi todas nuestras células que contiene información genética. Esta molécula posee un código que determina las características y el funcionamiento de un individuo. Repito entonces, el ADN es como la palabra que hay, cada palabra que hay en el libro. Pero aquí hay otro ácido que es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es una molécula muy parecida al ADN, pero que desempeña otras funciones. Es como un ayudante del ADN. Y básicamente las funciones que desempeña esta molécula, el ácido ribonucleico, esas funciones son de planeación y control para que la elaboración de la proteína se haga de una forma adecuada. Las proteínas son las moléculas que realizan el trabajo. Están formadas por ladrillos muy distintos de los que forman el ADN o el ARN, que es el ácido ribonucleico. En este caso se llaman aminoácidos y hay 22 esenciales cuya combinación da lugar a las distintas proteínas.
las proteínas están encargadas de la producción, básicamente, pues, de la producción de los elementos que se necesitan para el funcionamiento de este organismo. A ver, surgió posteriormente una nueva rama de la genética que se denominó la epigenética. ¿Qué quiere decir la epigenética? Es básicamente una rama de la biología y una rama de la genética que estudia otros factores que afectan a la genética, distintos, determinados por el ambiente celular en lugar de por la herencia. Si bien es cierto, la genética se basa en la herencia, la epigenética se basa en el ambiente celular. La epigenética estudia el conjunto de reacciones bioquímicas y demás procesos ambientales que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. Es decir, no se altera la secuencia del ADN, pero sí se modifica su forma de trabajar. Pasemos al cerebro. La epigenética, si bien es cierto, estudia la influencia del ambiente y del ambiente, hablemos de ambiente externo y ambiente interno, en el desarrollo de las funciones genéticas afectando el ADN pero sin alterar su secuencia. Es decir, si bien es cierto, la epigenética estudia el ambiente, tenemos que considerar que existe un ambiente externo al organismo y un ambiente interno. Cuando hablamos del ambiente externo, básicamente estamos hablando del pensamiento. El pensamiento afecta a la biología de la célula. Pasemos a hablar de las neuronas y los neurotransmisores. Para hablar de las neuronas y los neurotransmisores, tenemos que entrar primero en un tema que es el tema de las redes neuronales. A ver, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son como autopistas en el cerebro o caminos que se van formando poco a poco a través del uso. Tenemos un cerebro, por ejemplo, totalmente limpio y comienza a vivir la persona y comienza a construir determinados hábitos. Estos hábitos son como carreteras, como caminos que se van formando. Ya, en un pastal la persona va por un camino y vuelve y lo recorre al día siguiente y para ir de un punto A un punto B, acostumbra a ir por ese camino. Y ese pasto pues se va puliendo y va quedando la huella y siempre va a seguir por ese camino. Eso básicamente es una red neuronal. Es como una autopista. La red neuronal está conformada por células que se llaman dendritas. Las células nerviosas en el cerebro se llaman dendritas. Estas dendritas básicamente no se tocan, pero se comunican unas con otras sin tocarse a través de sustancias neurotransmisoras que son las que permiten la comunicación entre una célula y otra célula. Estamos hablando de que en un momento dado una persona utiliza una red neuronal y esa red neuronal le permite tener determinado comportamiento, determinadas reacciones. Pero esa persona cae en cuenta, comienza a ser consciente de ese comportamiento que ha utilizado, es un hábito, y de pronto dice, no, yo voy a cambiar mi forma de pensar, yo voy a cambiar mi forma de reaccionar, y comienza a hacerlo de otra forma. Si bien en el primer ejemplo, en la primera red neuronal que utilizaba, por ejemplo, era una red de reacciones de rabia. Cuando algo sucedía en su medio ambiente, esta persona reaccionaba con rabia y acostumbraba a reaccionar con rabia. Y otra vez ante una situación presente parecida, otra vez reaccionaba con rabia. Entonces, un buen día dice, no, yo no voy a reaccionar con rabia, yo voy a reaccionar distinto, voy a ser una persona pacífica. Y comienza a tener comportamientos pacíficos y comienza a crear nuevos caminos de esas redes neuronales y a pavimentar otras vías,
para llegar a una reacción y comienza a volverse una persona pacífica. Eso básicamente es lo que significan las redes neuronales. Hay una palabrita que se llama las conexiones sinápticas entre una célula y otra. Básicamente están cerca, se comunican, dijimos, a través de sustancias neurotransmisoras que son las que permiten el paso de información de esta dendrita, de esta célula a esta otra. Entonces, hablemos de esas sustancias neurotransmisoras. La clasificación de los neurotransmisores, digamos, es la siguiente. Hablemos de varios. Las aminas son neurotransmisores que derivan de distintos aminoácidos, como por ejemplo el triptófano. En este grupo se encuentran diferentes neurotransmisores, voy a leerlos: norepinefrina, epinefrina, dopamina o la serotonina. Otros neurotransmisores es el grupo de los aminoácidos. A diferencia de los anteriores que se derivan de distintos aminoácidos, estos son aminoácidos directamente, como por ejemplo el glutamato, el GABA, el aspartato y la glicina. Otro grupo son las purinas, también neurotransmisores. Las investigaciones recientes indican que las purinas, como el ATP o la adenosina, también actúan como mensajeros químicos. Algunos gases, como el óxido nítrico, es el principal neurotransmisor de este grupo. Otro grupo son los péptidos. Los péptidos están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo. Por ejemplo, las endorfinas, las dinofrinas y las taquininas. Y otro grupo que podría tenerse en cuenta son los ésteres. Dentro de este grupo se encuentra la acetilcolina. Hasta ahora se han descubierto más de 60 sustancias neurotransmisoras. Voy a repetir algunos nombres ya de la sustancia, no de los grupos. Algunas sustancias muy conocidas son, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, la endorfina, la adrenalina, la noradrenalina, el glutamato, la GABA, la acetilcolina. Dos negativas que afectan al organismo negativamente se segregan cuando tenemos rabia y molestia, que es la oxitocina y el cortisol. Estos últimos hay que tenerlos muy en cuenta. Son dañinos y se producen con pensamientos negativos y con rabia, con furia, con situaciones de mucho estrés. Vamos a explicar un poco en qué consiste algunas de las sustancias neurotransmisoras. Por ejemplo, la norepinefrina tiene una acción vasoconstrictora del corazón. La epinefrina estimula el sistema nervioso simpático, receptores alfa y beta, aumentando de esa forma la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. La dopamina se ha dicho que es la hormona de la felicidad o la hormona del placer y es la responsable de las adicciones. La serotonina es considerada la responsable de nuestra felicidad y de nuestro estado de ánimo. Unos bajos niveles de serotonina pueden conducir a la depresión. El glutamato es el principal mediador de la información sensorial motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias y en su recuperación, estando presente en el 80-90% de la sinapsis del cerebro. La sinapsis del cerebro significa las conexiones sinápticas, o sea, entre una célula y otra. Célula nerviosa. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central en mamíferos. Desempeña el papel principal de reducción de la excitabilidad neuronal a lo largo del sistema nervioso. En humanos, GABA es directamente responsable de la regulación del tono muscular. El aspartato es uno de los 20 aminoácidos con los que las células forman las proteínas. Muy importante básicamente en la creación de proteínas. La glicina es uno de los aminoácidos que forman las proteínas en los seres vivos. La adenosina desempeña un papel importante como neuromodulador del sistema nervioso central. El óxido nítrico
Es un compuesto muy importante para la fisiología de nuestro organismo debido a la gran cantidad de funciones que cumple, el papel vasodilatador que tiene el óxido nítrico. Lo ayudaría a encontrar una alternativa terapéutica a varias afecciones cardiovasculares como la hipertensión esencial, eclampsia, insuficiencia cardíaca, etc. Las endorfinas son sustancias péptidos opioides endógenos que produce nuestro cuerpo, nuestro organismo, de forma natural, para conseguir atenuar el dolor y producir una sensación de bienestar. Las dinorfinas, el cerebro produce un potente analgésico llamado dinorfina, que es unas 200 veces más poderoso que la morfina, capaz de mitigar cualquier tipo de dolor, por intenso que éste sea, sin ningún tipo de efecto secundario. Para terminar, la acetilcolina está relacionada con las funciones como el despertar, mantener la vigilia, la atención, así como en los procesos relacionados con la capacidad de percibir las distintas sensaciones y tomar decisiones en función de las mismas. Ahora bien, ¿cómo es el funcionamiento que uno lo ve? Todo esto es bioquímica, lo que hemos visto hasta ahora, pero ¿cómo funciona? En lo que nosotros podemos ver, digamos, en nuestra vivencia permanente. Partimos de unas experiencias allá, algo sucede, o parecido, un recuerdo. Entendamos que en el cerebro, cuando algo sucede, se encienden algunas zonas, pero no necesariamente cuando algo sucede. Cuando recordamos eso que sucedió, también se encienden las mismas zonas. Entonces, el cerebro funciona o bien a base de experiencias o bien a base de recuerdos. Cuando estamos recordando cosas negativas permanentemente y miedos de cosas que sucedieron en el pasado, estamos afectando directamente nuestra biología como si estuvieran realmente sucediendo las cosas. Entonces, se parten de unas experiencias o de unos recuerdos. Esto crea unos pensamientos. Comienza a funcionar la mente esta automática de que hablábamos. En el cerebro automáticamente se comienzan a crear caminos, redes neuronales para llevar a cabo esos pensamientos. Dijimos que la red neuronal significaba un camino como una autopista para reaccionar de determinada forma. Estas reacciones pueden ser negativas o positivas. Y las emociones se generan básicamente en esas sustancias neurotransmisoras. Vimos dos sustancias neurotransmisoras negativas, que son la oxitocina y el cortisol, básicamente creadas por emociones negativas, o emociones positivas con dos neurotransmisores que serían, por ejemplo, la serotonina y las endorfinas. Entonces, en un momento dado podemos tener en cuenta que la actitud negativa o la actitud positiva básicamente afecta positiva o negativamente nuestra situación genética y nuestros genes. De ahí, pues básicamente se desprende todo el tema de salud. A ver, para terminar, vamos a decir lo siguiente. Nuestra salud depende de lo que creemos es la realidad. No necesariamente es la realidad, sino lo que creemos que es la realidad. Creamos nuestro estado de salud a partir de nuestros pensamientos y de las certezas y convicciones que alcancemos. Y estas certezas se convierten en nuestra realidad de salud, para bien o para mal. De nosotros depende que sea de una forma o de otra. Para terminar, voy a mencionar dos personajes muy importantes en el tema de la epigenética. Está el doctor Bruce Lipton, PhD, biólogo celular e investigador científico. Él ha hablado mucho del tema y ha investigado mucho el tema de la epigenética. Tiene un libro que lo recomiendo, se llama La biología de la creencia. Repito, el doctor Bruce Lipton, muy importante. El pensamiento de él, en resumen, es que nuestros pensamientos influyen y modifican nuestra química orgánica y afectan nuestra biología y nuestra genética. Bueno. Por último está el doctor Joe Dispenza. Él es otro médico y básicamente en 3 libros, uno se llama Deja de ser tú, la mente crea la realidad, otro El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente, y el otro Las partes del cuerpo, habla de la meditación.
Él básicamente estudia la influencia de la mente en la creación de la realidad. Vamos a terminar aquí y continuamos posteriormente en otra charla. Muchas gracias.